quiero hablar del gran éxito del momento en esta ciudad y que va a durar tanto tiempo, las rampas de la Gran Vía. Bueno, pues hacía tiempo que no pasaba algo como está sucediendo en este momento con las rampas de la Gran Vía. Están con gente que las utiliza de forma continua, manteniendo distancias, pero disfrutando de las rampas de la Gran Vía. ¿Verdad? Están siendo un éxito especial, primero arquitectónico, estético y funcional. ¿Por qué? Pues porque eliminan la inmensa pendiente del 12%, estéticamente es maravilloso, es una zona verde de la ciudad, ¿verdad? Y por tanto están teniendo una acogida excepcional. Por todo el mundo, menos por el Partido Popular. Y esta es la caradura política del Partido Popular de Vigo y de Galicia. Porque ahora, ¿qué está diciendo el Partido Popular? Que las teníamos que haber llevado hasta la Plaza de España. Pero, señores del Partido Popular, si fue Feijóo quien nos lo prohibió y quien nos paralizó el proyecto. ¿Pero qué caradura política es esa de que ahora, entre el éxito que tienen, reclaman que vayan a subir hasta la Plaza de España? Claro que lo vamos a hacer. Estamos haciendo un proyecto nuevo. Porque el anterior, por razones políticas y para fastidiar a esta ciudad, lo paró Feijóo o no se acuerdan. El Partido Popular es el cinismo político total. Ya estamos haciendo el proyecto nuevo para llevar arriba, porque en este momento tenía que estar hecha toda la rampa y fue Feijóo, a través de Patrimonio Histórico de Pontevedra, en una decisión política contra esta ciudad. Es igual, lo vamos a hacer. Pero quien ahora reclama que lo llevemos hasta arriba son los que lo pararon. Y cuando alguien hace algo así, se tiene que ir de la política. Esta gente del Partido Popular de Vigo, siempre aliada con Santiago, lo mejor que le pueden hacer a esta ciudad es irse de la política. Porque siempre están en el cinismo, en la falsedad y en la mentira. Y claro que vamos a hacer las rampas hasta la Plaza de España. Y por cierto, siendo alcalde yo, se harán desde las Traviesas hasta la Plaza de España también. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Gracias.